Ok, dice que ya estamos grabando. Que Dios me los bendiga. Feliz día para todos. ¿Cómo están, mis hermanos? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Esta semana, sin duda alguna, es una semana llena de retos, llena de de muchas cosas, pero que vamos a lograr vencerlas en el nombre de Jesús. Si estamos con Cristo, no nos puede faltar nada, o no nos falta nada, más bien. Bien, vamos a orar para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos dirija en este pequeño estudio, en este corto estudio. No tenemos muchos minutos, pero sí tenemos la bendición de tener la palabra de Dios con nosotros. Entonces, el Señor nos dé el permiso para poder empezar a estudiar. Oramos. Señor y Dios, aquí estamos ante ti, agradecidos porque tú eres bueno, agradecidos porque tú nos has dado una noche de descanso y ahora podemos empezar un nuevo día haciéndolo de la mejor manera, de a tu lado, encomendándonos a ti y haciendo todo tu voluntad. Por favor, te rogamos que tú nos des permiso para abrir tu palabra y nos ayudes a entender el mensaje que vamos a trazar esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La meditación de no solamente de hoy, sino de durante toda esta semana va a ir de acuerdo al capítulo número 16 del libro de Conflicto de los Siglos. Entonces voy a ponerles una tarea. Si ustedes pueden, y que sería muy hermoso, sería muy bueno, pueden leer ese capítulo. Sería muy importante para que puedan entender el contexto del por qué el pueblo que desechó la luz voluntariamente. O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿A qué se refiere? Muy bien. Para hablar un poquito de lo que vamos a estar hablando, repito, capítulo número 16 del conflicto de los siglos. ¿Okay? Les decía que para poner en contexto la situación, por qué o de qué se está hablando, dice que en el siglo XVI, más o menos, la Biblia estaba siendo introducida en muchos países de Europa. La Biblia estaba llegando a esos países y estaba siendo aceptada, ¿verdad? Entonces, eh, muchos países la acogían, la tomaban y pues la recibían con mucho agrado. Algunos, el papado los oprimía, a pesar de que lograba entrar en la Biblia, pero el papado evitaba que se pudiera propagar abiertamente e impedía que se leyera la Biblia. Pero otros, y específicamente uno, eh, tomó una decisión que yo digo que es la decisión más equivocada, una decisión de muerte, sin duda alguna. Estamos hablando de Francia. Francia tomó la decisión y ustedes lo pueden corroborar si ustedes logran buscar la constitución política de Francia. Ellos explícitamente dicen allí, nosotros nos declaramos como como un pueblo ateo, no creemos en Dios. Así lo dice la Constitución Política de Francia. Francia es uno de los únicos países en todo el mundo que mantiene en su constitución el no creer en Dios. Cuando esto sucede, cuando esto llega a este país, cuando toman esa decisión, empieza a oscurecer, y así lo dice el capítulo, a oscurecer el, el país y produce muchas cosas muy terribles. Vamos a la Biblia, vamos a ir a leer, vamos a leer el versículo que nos va a ayudar durante toda esta semana, que va a ser nuestro versículo clave. Se encuentra en el libro de Juan, el capítulo 3 y el versículo 19. Si usted lo conoce, el versículo, gloria a Dios. Juan capítulo 3 y versículo 19. Dice de la siguiente manera, si lo tienen allí, oramos. Perdón, leemos. Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El versículo me está diciendo a mí
que el ser humano puede ser condenado. ¿No es cierto? Bueno, pero Dios envió a Jesús para salvarnos a todos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos y cada uno seamos salvos. Y es cierto, así es y así lo creemos. Dios no ha venido, no ha enviado a su Hijo por segunda vez porque Él es paciente con nosotros. Quiere que todos nos arrepintamos. Pero este versículo nos pone en una situación eh, un tanto interesante, un tanto difícil. Dice el versículo que hay una condenación, que el ser humano puede ser condenado. ¿Cuál es esa condición para que el ser humano se condene? Ahora, antes de, bueno, ahí el hermano José compartiendo el versículo, muchas gracias, mi hermano. El versículo dice abiertamente que los hombres amaron más las tinieblas. No vamos a quedarnos solamente con que Francia fue el que desechó la luz voluntariamente, tomaron la decisión de no creer en Dios, sino que vamos a quedarnos con que ese mensaje es para nosotros. Muchas veces nosotros desechamos la luz y así lo dice el versículo. La luz vino a nosotros. Jesús vino a este mundo para alumbrar todo este mundo, pero muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros preferimos las tinieblas porque nuestras obras son malas, porque nuestro pensamiento es de continuo el mal y desechamos a Dios cuando ya tenemos la salvación allí. Recordemos algo, Dios nunca nos va a obligar, nunca nos va a forzar a tomar la decisión de seguirlo. Y es curioso, porque Satanás tampoco va a ejercer, perdón, a obligarte a tomar una decisión. Y es curioso porque ninguno de los dos bandos te va a obligar y entonces es allí donde eres tú el único o la única que tiene la decisión. Eres tú la que decide si se queda en el bando de la luz o en el bando de las tinieblas. No sé si alguna vez han jugado este juego en algún social o no sé, cuando estaban pequeños. eh, Río y ¿cómo es que se llamaba? Perdón. Mar y Rivera. No sé, es que se hacen una fila, una sola fila, y el dirigente dice Mar, entonces todos tienen que irse a un lado. Y después dice Rivera, entonces corren para el otro. No sé si lo han jugado, es un juego divertido. Eh, y en ese juego hay una curiosidad y es que Río Rivera, sí, gracias, gracias, gracias. Río Rivera. Ok, en ese juego hay algo curioso porque tú no te puedes quedar en medio. Si tú te quedas en medio, ¿qué pasa? Pierdes. Si, si te quedas allí inmóvil, vas a perder. Esto, dándole una ilustración más espiritual, es lo que pasa con la vida, con el conflicto que hay en este mundo. No hay tres bandos, no hay un bando intermedio, hay solamente dos. O estás en la luz o estás en las tinieblas. Y en esta mañana yo te invito para que puedas observar que Dios ya te ha dado todas las herramientas, todo lo necesario para que estés en la luz, pero no ames más las tinieblas. No te quedes allí. Cuando Dios te llama, por favor, acepta su llamado y quédate en el bando de la luz. Que Dios te bendiga, mi hermana, mi hermano, y que podamos hoy recordar que Jesús vino a este mundo para alumbrarnos y que no tenemos por qué quedarnos en condenación. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Papito Dios, otra vez estamos ante ti. Te rogamos que tú nos guíes, que tú nos dirijas en este día, que tu santa luz esté sobre nosotros y nos ayudes para que podamos reflejar esa luz a las personas que nos rodean. Ayúdanos a tomar la decisión de quedarnos en el bando de la luz y no, Señor, dirigirnos hacia la oscuridad. Quédate, Señor, con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén.